Hola, buenas noches. Estamos transmitiendo este lunes 29 de octubre, lunes muy intenso. Disculpen las horas de transmisión, con todo y el nuevo horario de verano, pues estamos ya bastante tarde, cuarto para las 10, para las 11 de esta noche. Les agradezco a los que se están sumando a esta transmisión. Un servidor está regresando de la zona del istmo de Oaxaca. Estuve hoy en el istmo de Oaxaca viendo a los integrantes de la caravana migrante que ya llegó al territorio oaxaqueño y que va a estar algunos días en esta zona. La tragedia de la caravana migrante es enorme. Son 7,000 personas. ¿Saben cuántos niños hay en la caravana migrante? Nada más para que ustedes tengan una idea de la situación y de lo que se está viviendo en estos días en territorio mexicano. Hay quienes ya prefieren llamarle el éxodo migrante y quienes dicen que ya, como el visitador de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peinberg, él está hablando ya de desplazamiento forzado. No son migrantes cualquiera, son miles de personas que están huyendo de sus ciudades y de sus pueblos originarios en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala, pero mayoritariamente en Honduras, por la violencia. Lo que hoy me tocó ver, y creo que en los próximos días lo vamos a estar informando y transmitiendo en nuestras redes de Facebook Live, en la revista Proceso, en nuestra página de internet de Homo Sapien, es una de las situaciones más impresionantes de la tragedia que está viviendo el país y Centroamérica. Son 500 niños que llegaron en la caravana migrante, muchos de ellos solamente con uno de sus padres, la gran mayoría llegaron con madres, con sus madres. Hay 567 menores de 17 años. Hay niños que están en situación, el 30% de estos menores de 17 años están presentando problemas de fiebre, de problemas broncorespiratorios, infecciones, deshidratación, y el día de hoy estuvo uno de los menores al borde de la muerte. Esta situación es muy grave. ¿Saben cuántos diputados del PRI, del PAN o del PRD estaban presentes para apoyar a la caravana migrante? Cero. ¿Saben cuántos empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, de la Coparmex o de todas estas redes que han estado protestando a lo largo del día de hoy por la cancelación del aeropuerto de Texcoco mandaron o han enviado ayuda a nuestros hermanos centroamericanos que están en condiciones miserables? Cero, ni uno solo. ¿Saben cuántos diputados de Morena habían el día de hoy en esta zona del istmo de Tehuantepec? 3 diputados federales y un pronunciamiento del senador, del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y llegaron brigadistas que están trabajando conjuntamente en el futuro gobierno de Claudia Sheinbaum y en la actual administración saliente de Ricardo Amieva para garantizarles un libre tránsito y una seguridad y condiciones de seguridad en de la caravana que presuntamente, y es muy posible que en unos próximos días, llegará a la Ciudad de México. ¿Saben cuántos de los que se están desgarrando las vestiduras, de los periodistas o de la señora Fernanda Familiar, que por ejemplo el día de hoy hizo un llamado prácticamente a dar un golpe de estado a los empresarios? ¿Saben cuántas veces han visitado, se han preocupado o se han ocupado de la situación de los migrantes centroamericanos que están en territorio oaxaqueño en estos días? Cero. Están difundiendo imágenes
de presuntos actos de violencia o de violencia de grupos minoritarios. Pero lo que hoy vi y lo que vamos a documentar a lo largo de la semana son 7,000 personas, la gran mayoría jóvenes, la gran mayoría mujeres que viajan con sus hijos solas, que están huyendo de la muerte, de las amenazas del crimen organizado en Honduras, de las maras de Honduras, del gobierno de Honduras, de la Policía Federal de Honduras que trabaja para esos maras, porque es el testimonio que nos dicen, nos roban a nuestros hijos, los llevan como sicarios, secuestran a las niñas y no hay policía ni autoridad que la defienda. Esta es una de las tragedias más grandes que se ha vivido en términos migratorios entre Centroamérica y México y no va a parar. Van a llegar muchos más. Y en lugar de estarles pichicateando o mandándoles a la Policía Federal como lo hizo el señor Enrique Peña Nieto para tratar de convencerlos con trampas de un programa que básicamente lo que está haciendo es una trampa para frenarlos y que no lleguen y que además le está haciendo el juego sucio a Donald Trump. Esto es lo que está sucediendo en estos días, en estos momentos, en el estado de Oaxaca. Y es muy probable que el día de mañana estén ya en la ciudad de Juchitán. ¿Saben cuántos comunicadores de los que hoy se rasgaron las vestiduras o de los que están diciendo que el futuro gobierno de López Obrador va a ser un fraude y no sé cuántas tonterías más están diciendo por el resultado de la consulta, han estado presentes en la caravana? ¿Saben cuántos han querido documentar los abusos y excesos contra estos pobladores de los pueblos hermanos? Cero. Este es el gran contraste que el día de hoy me tocó vivir de primera mano y creo que vale la pena que se los comunique y que se los comparta en estos momentos. La histeria que el día de hoy se está viviendo en las redes sociales por el resultado de la consulta del nuevo Aeropuerto Internacional de México, porque fueron más de 1 millón de personas en condiciones adversas en una guerra mediática abierta, frontal, directa contra la participación de quienes querían votar a favor de una o de otra opción. Y hoy, pues prácticamente se enloquecieron diciendo que bueno, pues ya estamos prácticamente ante el error de octubre del 2018, el peso efectivamente se fue en picada, está en una cotización que ya rebasa los 20 pesos por dólar, pero los especialistas o los expertos de este tipo de movimientos están diciendo que es temporal esta elevación del peso y que se va a estabilizar en los próximos días. La guerra de histeria, de miedo, de incertidumbre está encabezada por quienes perdieron el 1 de julio, pero no solamente por los partidos políticos, por el sector empresarial, específicamente por el Consejo Coordinador Empresarial, por la Coparmex, por los contratistas, evidentemente y con todo el derecho, del aeropuerto de Texcoco, por el señor Enrique Peña Nieto que, miren, nos acaba de decir, hoy sacó las manos diciendo, bueno, de aquí al 30 de noviembre se van a impulsar las obras. ¿Por qué no se preocupó más el señor Enrique Peña Nieto por reducir el costo de esta obra faraónica que encabeza su gobierno, por ejemplo? ¿Por qué no se preocupó más el señor Enrique Peña Nieto por vigilar el tipo de contratos que se están dando? ¿Por qué no se preocupó más el señor Enrique Peña Nieto por las minas y las condiciones de ruido y de atentado a las poblaciones circunvecinas? ¿Por qué el señor Peña Nieto no salió nunca de Los Pinos para visitar Texcoco, por ejemplo, o la zona en donde se está afectando a varios pobladores, como sí lo hizo, por ejemplo, el secretario de Comunicaciones y Transportes del futuro gobierno? Y que por eso además fue burlado en las redes sociales y en los medios de comunicación que todavía controlan con el presupuesto público. El contraste entre lo que de veras me tocó ver el día de hoy en la zona del Istmo de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec,
y la reacción virulenta, visceral, exagerada, casi casi apocalíptica de los sectores que fueron derrotados en la consulta, no tiene parangón. Estamos de veras en una histeria, pues en una suerte de revancha postelectoral, y el caso de la consulta del nuevo aeropuerto de Texcoco simple y sencillamente está pues sacando las caretas de muchos de los que pensaron que este gobierno iba a seguir pues como fueron todos los gobiernos de las alternancias, los de Vicente Fox, los de Felipe Calderón o el de Enrique Peña Nieto. Una simulación frente a lo que la población, los sectores afectados han estado diciendo. Estoy viendo aquí sus saludos, les mando también muchos abrazos a todos los que nos están viendo desde varias partes del país, desde la delegación de Gustavo Amadero. Los migrantes y los resultados de la consulta sobre el aeropuerto han acercado a los sectores más reaccionarios. Efectivamente, eso es lo que estamos viendo. Pero afortunadamente existen plataformas de comunicación como esta para hacerle un cierto contrapeso a esta histeria y a esta locura. Gabo Mode, que nos está viendo desde Chicago, te agradezco muchísimo. Esto es lo que está sucediendo en tu país, en nuestro país. Victoria Broca Andrade, le mando saludos. Andrómeda Villafañe, saludos. Francisco Zambrano Contreras, le mando un abrazo. A Lola Espinosa dice, desafortunadamente hay muchas personas que no quieren ver otro tipo de medios de comunicación. Yo creo que sí, hay algunas que no, pero la gran mayoría está abandonando de manera bárbara la credibilidad frente a este tipo de noticieros, tanto de radio como de televisión, que lo que están evidentemente haciendo es una gestoría a favor de los grupos empresariales que tienen intereses en Texcoco. Algunos comunicadores incluso tienen intereses en la obra del nuevo aeropuerto. Pues que lo digan de manera abierta, ese no tenía el mayor problema. Yo lo he dicho aquí, yo abiertamente apoyé la opción de mantener el aeropuerto actual de la Ciudad de México y de ampliar la base aérea de Santa Lucía e incluso formar un sistema metropolitano de aeropuertos, incluyendo el de Toluca, y es posible que a uno más como el de Puebla o el de Morelos, si se dan las condiciones. ¿Por qué lo dije de manera abierta? Porque estoy convencido desde hace varios años, mucho antes de que ganara Morena, de que la opción de Texcoco y de que el negocio de Texcoco iba a afectar en primer lugar a una zona altamente poblada, densamente carente de recursos y de agua para poder sustentar el desarrollo inmobiliario que querían hacer. Dos, porque la información que desde hace tiempo se sabe de grupos ambientalistas, de la propia Conagua en la administración de Felipe Calderón, no de la Conagua de Korenfeld, de este gobierno de Enrique Peña Nieto, argumentó que el exlago de Texcoco es una zona de reserva y que también se iba a afectar al lago Nabor Carrillo, que es una obra de rehabilitación ecológica que se viene haciendo desde los años 70 en este terreno, que fue el terreno fundacional nada más y nada menos que de la Ciudad de México. Y que al afectar esta zona hay un grave riesgo de inundaciones en la Ciudad de México, en el Valle de México y de incrementos de la actividad sísmica. ¿Queremos más? ¿Queremos argumentar todavía más sobre esto? Bueno, recientemente se ha dicho y se ha documentado que detrás de esto hay un gran negocio inmobiliario basado en el despojo de tierras y en el robo de más de 6,000 hectáreas que eran propiedad de la Federación en los terrenos de la zona lacustre o del lago de Texcoco, que era zona federal. ¿Quiénes se robaron esos terrenos? Pues quienes están ahora sintiéndose afectados o promoviendo a comunicadores o a grupos empresariales para rasgarse las vestiduras. Nadie de los contratistas, según lo que hemos escuchado del gobierno próximo de López Obrador, va a ser esquilmado. Y no sé cuál sea el mecanismo jurídico, eso lo habrá que verlo, para
que se les pague lo que han trabajado o se ha realizado en la obra del nuevo aeropuerto de Texcoco, que ya debía haber estado en un 40% de avance hacia el 2018. Después de 3 años y varios meses de planeación, esta obra tiene entre un 20 y 31% de avance. Entonces tampoco vamos a perder mucho. Tampoco es para tanto, no se alteren. Si aunque hubiera ganado la opción de Texcoco, seamos racionales en el debate, si aunque hubiera ganado la opción de Texcoco en la votación de la consulta, o aunque el propio Andrés Manuel López Obrador hubiera dicho, bueno, para calmar esta histeria de los mercados, estas amenazas de bajar y de depreciar el peso y de sacar el dinero de las arcas nacionales, vamos a analizar otra vez Texcoco, vamos a modificar esta opción. Aunque esto hubiera pasado, Texcoco no hubiera estado listo en 6 años, señores. Texcoco hubiera sido un barril sin fondo de dinero público y privado y de afores, por si fuera poco, de afores y de TUAS, o sea, del impuesto al tráfico aéreo que está sustentando este gran negocio. Entonces, 6 años sin nuevo aeropuerto era además invertir en el aeropuerto de la Ciudad de México, que es el único que está además sosteniendo todo este gran negocio y que ya de por sí está saturado y que ya de por sí se está hundiendo y que ya de por sí han abandonado desde el gobierno de Felipe Calderón cuando tronó la empresa mexicana de aviación. Entonces, seamos racionales. ¿Por qué no invertimos para un sistema metropolitano aeroportuario que nos va a costar muchísimo menos a los mexicanos, que van a ser racionalmente mucho más rápido las obras y que puede, al menos durante este lapso, sostener y solventar el tema de la sobresaturación del nuevo aeropuerto o del aeropuerto internacional de la Ciudad de México actual? Y por último, defendamos nuestros lagos y zonas lacustres. Defendamos que todavía tenemos la posibilidad de evitar un ecocidio mayor. No es solamente por las aves y los patos, y aunque solo fuera por ellos, valdría la pena esta batalla. Es por todos los habitantes del Valle de México, hasta por los que histéricamente están tuiteando y diciendo que es una locura la opción de Texcoco. Digo, la opción de Santa Lucía. Hasta por ellos vale la pena defender el medio ambiente, el agua y los recursos hídricos de este país. Y bueno, si tan preocupados están los priistas, los panistas, los perredistas, vayan a apoyar la caravana migrante y dense tantito baño de calle y de tragedia humana real y no de las inventadas como son las que están inventando a raíz de este anuncio. En fin, les agradezco sus comentarios, estoy viendo aquí sus participaciones. Disculpen la hora, vamos a vernos el día de mañana desde la Ciudad de México ya con Anastasia y con Tomasa y vamos a seguir informando. Muchas gracias, buenas noches, feliz semana, gracias.